Día de hoy, abran sus Biblias en el libro de Salmos. Hoy estaremos viendo dos capítulos, primeramente Dios, el capítulo 42 y el capítulo 43. Hoy con la oportunidad de Dios estaremos viendo estos dos libros, capítulos, estos dos capítulos del libro de Salmos. Y recordemos que estuvimos terminando el domingo el primer libro. Recuerden que el libro de Salmos es una recopilación de 5 libros y acá terminamos el primer libro, que son 41 capítulos. En algunas Biblias de ustedes ahí dice el libro 2 en la parte de arriba, antes del capítulo 42. Y algo interesante es que en el primer libro, casi la mayoría de los salmos que estuvimos leyendo, aprendiendo, estudiando, la mayoría fueron escritos por David. Ahora en el segundo libro van a aparecer otras personas que van a ser los autores de estos capítulos, de estos cantos, de esta poesía, de esto que se expresaba delante de Dios. Entonces vamos a estar viendo a partir de ahora el segundo libro, y vamos me gustaría leerlo. Bueno, antes de leerlo, el capítulo 42 y 43, algunos consideran que era un solo capítulo y que en algún momento lo dividieron. No se sabe por qué. Algunos consideran esto, que era como un canto y que en algún momento se dividió. No se sabe quién fue ni por qué, pero lo consideran. ¿Por qué? Porque si tú ves en el capítulo 42, en el versículo 5, me gustaría leerlo, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto dice en el versículo 5. Pareciera que es como un canto donde hay una estrofa y después viene el coro, porque después del versículo 6 al versículo 10 pareciera que es otra estrofa, y en el versículo 11 se vuelve a leer el coro y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y luego el capítulo 43 pareciera que fuera otra estrofa y termina otra vez con el coro. El versículo 5 del capítulo 43 dice lo mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces pareciera que es un solo canto, pareciera que es una sola línea, y que es una estrofa, es el coro, es una estrofa, es el coro, es otra estrofa y el coro, que se repite 3 veces. Y esto me habla de lo que pues el salmista que está escribiendo esto pone su confianza completamente en Dios. Y me gustaría leer el capítulo 42 y después oramos y vamos viendo poco a poco lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Dice así: mi alma tiene sed de Dios, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. ¿Sí? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de los amonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia,
y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Oramos. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de poder leer tu palabra, meditar en ella y ver qué es lo que tú quieres enseñarnos a cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos, Dios, a poder tener este corazón dispuesto para recibir el mensaje que tu Espíritu Santo quiere hablar a cada uno de nosotros. Quita toda distracción, quita todo lo que pueda perturbar nuestra vida y permite que a través de esta lectura nuestra vida pueda ser transformada. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este salmo me dice ahí que es del músico principal, Masquil, de los hijos de Coré. Normalmente cuando uno recuerda a los de Coré, normalmente recordamos la rebelión. Esa es la palabra, se me fue, gracias. La rebelión de Coré, ¿sí? Aquella vez que el pueblo se rebeló, iban en el desierto, se van a rebelar contra Moisés y literalmente la tierra se abre y los traga por no haber creído a lo que Dios les había dicho. Pero esta descendencia o esta gente de Coré, ellos eran parte de los levitas, que eran parte de aquellos que estaban al frente o encargados de la adoración a Dios. Entonces pareciera que este cántico es un momento en el que ellos mismos expresan aquel momento en que Dios nos permite a veces pasar por momentos difíciles, por momentos de prueba, y que parece que nuestra vida tiene esa necesidad de algo que pueda suplirlo, que puede llenar, y eso solamente lo puede hacer Dios. Algo que también podemos resaltar es que en este capítulo, simplemente en este capítulo, se dice tantas veces la palabra Dios, 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 que es el capítulo que más lo menciona. Incluso se puede pensar que en este capítulo se menciona más veces Dios que en los 42 capítulos que hemos visto. Normalmente en los otros capítulos David decía Jehová, Señor, Dios, pero aquí en todo el capítulo normalmente se menciona a Dios. Dice el versículo 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es una oración, un clamor que hace el salmista, comparando lo que él siente con un gran ejemplo, el ejemplo de un ciervo. Interesante, porque yo busqué qué tanto puede escucharse el bramido de un ciervo, y viendo pues buscando, dice que en condiciones idóneas el bramido de un ciervo se puede escuchar como a 3 kilómetros. Impresionante, ¿no? 3 kilómetros es bastante. Nadie de nosotros pudiera gritar algo tan fuerte para que se pudiera escuchar de esa manera. Entonces me hace entender que es una exclamación, que es un bramido tan fuerte que llama por una necesidad, y hace una comparativa porque el salmista quiere que puedan entender que así como hay ese bramido de ese animal tan intenso, tan fuerte, incluso tan agudo, de la misma manera en ese momento el alma de este salmista está clamándole a Dios. Y bueno, ¿cuántas veces nosotros no hemos pasado por un momento difícil en el cual hemos clamado a Dios, en el cual, bueno, a lo mejor no se va a escuchar un clamor de 3 kilómetros, ¿no? Pero es tan fuerte o tan agudo que hay una necesidad de Dios. Dice el versículo 2: mi alma tiene sed de Dios, del Dios
vivo. Y el salmista hace énfasis en la necesidad que él tiene. Y creo que, yo no sé cuántos, algunos de ustedes han pasado sed, otros cuantos a lo mejor han tenido hambre, pero estudiando un poquito, es más fácil aguantar, soportar o controlar cuando alguien tiene hambre a cuando alguien tiene sed. ¿Sí? De repente podemos quedarnos, sobre todo cuando se ayuna. Yo no sé cuando se han ayunado, cuánto tiempo han podido ayunar, un día, 3 días, 5 días, 7 días, no sé, más, pero podemos soportar el ayuno y poder aguantar más mientras sigamos tomando agua. Pero si nosotros ayunáramos sin tomar agua, sería completamente difícil poder llevar un ayuno. Entonces, el tener sed me habla de una necesidad que hay en este hombre, y me dice de quién. Tiene una sed de quién, de Dios. Y incluso dice ahí, del Dios vivo. Y puede hacer referencia a Dios porque es un Dios que está vivo, o puede hacer referencia que no hay ningún otro Dios como Dios nada más, que los demás son dioses con D minúscula, que están muertos y que no son nada. Pero el salmista hace referencia precisamente de eso. Tengo una necesidad, tengo una sed, pero esa necesidad y esa sed simplemente la tiene de Dios, porque sabe que solamente Dios puede suplir esa necesidad. Mira, leamos algunos versículos que preparé para poder entender un poquito esta idea de esta necesidad que podemos tener, porque de repente todos podemos tener esa necesidad de Dios. Dice Isaías capítulo 55, Isaías 55:1. Dice de esta manera: a todos los sedientos, estamos hablando de la sed, ¿no? A todos los sedientos, dice Dios, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Y esta era una invitación que Dios hacía, que todo aquel que está necesitado puede venir a Él y ser saciado. Que no hay necesidad incluso de pagar ni nada, porque lo que Dios da a aquellos que están sedientos, aquellos que quieren más, Dios lo puede suplir de una manera natural. Mira, vamos ahora a Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2:13 dice de esta manera: porque 2 males ha hecho mi pueblo. De repente Dios está reclamándole a su pueblo, y Dios resalta que han hecho 2 males. Dice: me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y creo que lo que dice es fácil de poder entender. La necesidad del hombre es ser saciado porque tiene sed, porque necesita de esa agua. Y de repente Dios les dice: ustedes han hecho 2 cosas. Lo primero, me han dejado a mí, yo soy fuente de esa agua. De esa necesidad que ustedes tienen, yo la puedo llenar. Y en vez de que puedan saciarse del agua que yo doy, me han hecho un lado. ¿Y qué es lo que han hecho? Han hecho cisternas y han preferido guardar agua que no da Dios. Y lo dice, y son cisternas rotas que no retienen agua. Y creo que eso es lo que el hombre ha hecho. Ha tratado de buscar cómo suplir la necesidad que tiene, y muchas veces hacen a un lado a Dios para pensar que quizás sus sueños, sus planes, sus recursos, el mundo, una persona, un viaje, el dinero, no sé, puede llenar esa necesidad en su vida. Por eso la gente anda buscando cómo suplir esa necesidad, y lo busca con dineros, placeres y todo, pensando que así van a suplir la necesidad que está en su vida,
y no son capaces de poder hacerlo. En el Nuevo Testamento hay una historia en el libro de Juan, capítulo 4. Si quieren, vamos para allá, por favor. Donde Jesús se encuentra con una mujer. Creo que la historia todos sabemos que es la mujer samaritana. Y entonces, me equivoqué aquí, permítame. Juan capítulo 4. Jesús encuentra a una mujer. Es una mujer que va a sacar agua del pozo. Y de repente Jesús habla y le dice a la mujer: dame de beber. Y esa mujer se sorprende de cómo, siendo Jesús judío, le habla a esta mujer que es samaritana. Y dice en el versículo 10, Juan 4:10, respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y mira lo que Jesús le responde, versículo 13: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si hay alguien que puede suplir la necesidad que tenemos, si hay alguien que puede saciar la sed que nosotros podemos tener, es Jesús. Él promete darnos esa agua. Jesús le dice a esa mujer: si tomas de esa agua vas a volver a tener sed, pero si tomas el agua que yo te doy, no volverás a tener sed jamás. Y en Juan capítulo 7, versículo 37, Jesús está en las fiestas, y en el último día, dice, y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué podemos aprender o qué podemos entender? Todos nosotros como humanos tenemos una necesidad en nuestra vida, y esa necesidad no hay nadie fuera de Dios que pueda suplir esa necesidad. Cuando Jesús se encuentra con esta mujer, Jesús le dice a esta mujer: llama a tu marido. Y esta mujer samaritana le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: sí, es cierto, porque 5 maridos has tenido y con el que hoy estás no es tu marido. Y me habla de esa necesidad que puede haber o puede estar en el corazón de esta mujer. Pero si hay alguien que puede suplir la necesidad, es Jesús. Y Jesús le ofrece a ella de esa agua, en el cual de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando Jesús se levanta en la fiesta y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, es una oferta, una invitación para todos nosotros. Porque en nuestro caminar diario, de repente llegan momentos donde no sabemos qué hacer. Llegamos momentos donde de repente a nuestra vida le falta algo. Llegan momentos donde no sabemos cómo salir adelante, incluso en situaciones que estaban pasando. Y de repente nos agüitamos o nos cansamos a veces de trabajo y queremos cambiar, o queremos cambiar a lo mejor de lo que hacemos. Incluso muchas veces hasta queremos dejar de buscar a veces a Dios. Pero el único que puede llenar esa necesidad que nosotros tenemos, el único que lo puede llenar completamente es Dios. Y el día de hoy nos hace una invitación. ¿Para qué? Para buscarle, porque Él puede suplir esa necesidad. Regresando al libro de Salmos, por eso el salmista dice: mi alma tiene sed del Dios vivo, porque sabe que solamente es Dios el que puede suplir esa necesidad. Sigamos leyendo. Mira más adelante cómo se encuentra, porque pareciera que este salmista o este canto está hablando de una persona que está deprimida,
que está, parece que desanimada, que está sufriendo ante las situaciones que está enfrentando y que sabe que solamente Dios puede ayudarle, y hay un deseo en él tanto de Dios como también poder estar en su presencia. Dice ahí mismo en el versículo 2, dice: mi alma tiene sed de Dios vivo, y lo dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y luego dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y me habla de una persona que está sufriendo, una persona que quizás no la está pasando nada bien, y que de repente en ese desánimo o en esa situación que está enfrentando, dice que hay lágrimas, todo su alimento o lo que hay en él son lágrimas de día y de noche, y pareciera que no hay solución, o pareciera que no hay respuesta, tanto así que la gente que está alrededor de esta persona de repente le llegan a preguntar: ¿y qué onda con tu Dios? Pues no que Dios, no que crees en Dios, pues no que Dios te ayuda, pues no que Dios está contigo. Y creo que son momentos difíciles. Dice el versículo 4: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui a la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza, y del pueblo en fiesta. Una frase que me llama mucho la atención es que dice ahí en el versículo 4: derramo mi alma dentro de mí. Y es que hay una gran diferencia cuando tú derramas tu alma con Dios a cuando derramas tu alma dentro de ti mismo. Hay una historia, no vamos a ir para allá para no tratarnos tanto, pero en Primera de Samuel capítulo 1 me habla la historia de una mujer que se llama Ana. Y Ana tenía un problema, una situación muy difícil, porque ella era estéril y no podía tener hijos. Y en una ocasión va a ofrecer el sacrificio con su esposo, su familia, a Dios, al lugar donde se tiene que ofrecer. Y ella está hincada, está clamando, está llorando, está pidiendo que Dios escuche la necesidad que tiene. Y de repente el sacerdote la ve y la juzga mal y le dice: ¿hasta cuándo vas a dejar de estar bebiendo y de ser una borracha? Quizás es la apariencia que ella estaba dando. Y de repente Ana levanta su cabeza y le dice: yo no estoy borracha, sino que es derramado mi corazón delante de Dios. Y ahí dice en el versículo 15, dice que ella derrama su corazón delante de Dios ante una necesidad que tiene. Y Dios escucha su oración, Dios recibe la petición, el clamor, y después Dios le da una respuesta a la petición que ella tiene. Pero creo que esto se basa en que ella derrama su corazón delante de Dios, y creo que es importante que podamos aprender eso. Ante la necesidad que yo pueda tener, mi actitud que debe de ser es que tengo que derramar mi corazón, no en mí mismo, sino en Dios. Mira lo que dice el Salmo 62:8. Salmo 62:8 dice de esta manera: esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. ¿Sobre quién tengo que derramar mi corazón? Delante de él. ¿Y qué tengo que hacer en el momento de la prueba? Esperar en él en todo tiempo. Lo hemos dicho en estos días, esperar en el momento de la prueba es bien difícil. Pero yo tengo que entender que cuando no puedo más, cuando estoy desesperado, angustiado, yo tengo que derramar mi corazón completamente delante de él. Lamentaciones capítulo 2 verso 19. Lamentaciones capítulo 2 verso 19. Dice así: levántate,
Da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Pero lo que yo quiero resaltar es lo que dice: derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. ¿Qué es derramar? Creo que hace tiempo, hace unos cultos lo hemos visto, ¿no? Derramar nuestro corazón delante de Dios es como si derramáramos agua en la tierra. Un agua que se derrama en la tierra es un agua que se consume y no hay manera de volver a tomarla. Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, la Biblia me enseña que tengo que buscar a Él, tengo que esperar en Él, tengo que clamar en Él, pero tengo que derramar mi corazón completamente en Él. Tengo que esperar, tengo que aprender a descansar. Otra vez, yo sé que a veces esto no es fácil, pero hoy tengo que aprenderlo para que cuando llegue el momento. Porque si yo derramo mi alma dentro de mí, mira lo que dice Job capítulo 30. Job 30, 16. Cuando Job está hablando acerca de su condición, Job 30, 16, mira lo que dice. Dice: y ahora mi alma está derramada en mí. Diferente a lo que estábamos leyendo ahorita, ¿no? Una cosa es derramar mi corazón delante de Dios, y otra cosa, como el salmista, es derramar mi alma dentro de mí. ¿Qué quiere decir derramar mi alma dentro de mí? Quizás es estar meditando y pensando: ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a actuar? Y estoy viendo cómo resuelvo. Y si yo estoy, todo lo que me está pasando, meditando, de esas veces que hablamos solo, que estamos metiéndonos en la misma condición, mira lo que dice: y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. Cuando yo tengo un problema y lo trato de resolver yo mismo, y le doy vueltas y vueltas y vueltas, y no aprendo a descansar en Dios, lo único que van a causar en mí son aflicciones. Por eso de repente viene ese desánimo, por eso viene esa ansiedad, por eso vienen esos problemas emocionales que hoy es tan común en la gente, en jóvenes y en adultos. Es que me da ansiedad y me da temor, y es que me puede pasar esto, y me puse a pensar que si sucedía esto, ¿qué iba a pasar? ¿Y qué iba a pasar de mi vida si hacemos esto? Y de repente, conforme yo esté derramando las cosas sobre mí mismo y pensando que yo lo voy a solucionar, lo único que me va a llevar dice aquí, es a tener aflicciones, y no puedo salir adelante, y no puedo vivir en victoria. ¿Por qué? Porque la aflicción se apodera de mí. ¿Qué es lo que Dios me invita? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, 7 dice de esta manera: echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él. Si yo tengo un problema, tengo una situación, una dificultad, no puedo más, yo tengo que aprender que yo solo no lo voy a resolver, que yo no soy capaz de que las cosas cambien. Yo no voy a cambiar quizás a mi esposa, yo no voy a cambiar a mi esposo, yo no voy a cambiar a mis hijos, no voy a cambiar a mi jefe en el trabajo, yo no voy a cambiar a nadie. Y por más que yo me estrese, y por más que yo me esté afanando, las cosas no van a cambiar. Entonces Dios me dice: ¿sabes qué? Tienes que depositar toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Dios. ¿Por qué? Dice: porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de ti. Y como cristianos tengo que aprender a descansar en Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros en todo momento. Dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7 dice de esta manera: por nada estéis afanosos, preocupado
con ansiedad, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Creo que es un versículo muy interesante para nosotros, porque cuando yo no aprendo a descansar en Dios, viene la ansiedad sobre mi vida. ¿Y cómo vamos a hacer este pago? ¿Y cómo vamos a hacer en esta situación? ¿Y cómo voy a poder enfrentar? Y cuando yo no aprendo a descansar en Dios y lo quiero hacer a mi manera, dijimos ahorita, me lleva una ansiedad, y eso me lleva a que se daña mi manera de pensar, se daña mis pensamientos, se daña mi corazón. Pero cuando yo aprendo a descargar mis problemas en Dios, a poner mi confianza en Él, dice ahí que Dios traerá paz a nuestros corazones. No solamente traerá paz, sino que Él guardará nuestro corazón, sino que Él también guardará mis pensamientos, para no pensar de una manera equivocada y que me lleve a cometer un error en el cual todo esto pueda estar peor. Pareciera que el salmista, si regresamos otra vez allá al Salmos, me hace entender que el salmista está pasando por un desierto que ha provocado sed en su vida, y lo lleva a decir: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Llega a decir: y tengo sed del Dios vivo, porque está pasando por ese desierto donde pareciera que no hay solución, no hay respuesta. Por eso dice en el versículo 5, hablando de como si fuera el coro, dice el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista sabe que tiene que aprender a esperar y confiar en Dios, que tiene que aprender a alabarle, y que no debería de abatirse, de desesperarse, de angustiarse. Dice: ¿por qué te abates? Y lo dice: y te turba dentro de mí. Es la condición que está experimentando. Pero de repente dice: tengo que aprender a esperar en Dios, porque aún yo tengo que alabarle por las cosas que están pasando en mi vida. Y él sabe, el salmista, que Dios es su salvación y es Dios mío. Versículo 6 dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Otra vez, él está en la misma condición, parece que esta situación no ha cambiado. Dice el salmista: me acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de los amonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pareciera que ahora el salmista, hay un contraste, porque en la primera parte que estuvimos viendo me habla como si estuviera en un desierto. Por eso lo lleva a tener sed. En esta segunda parte pareciera que el salmista está hablando del lado norte de Israel. Y según pues, los historiadores dicen que esta parte norte es un lugar muy diferente al lugar del desierto. Aquí está todo verde, hay fuertes corrientes de agua, está lleno de agua y todo, que por eso dice el salmista: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y pareciera que ahora no hay sequedad, sino que ahora hay agua. Pero pareciera que Dios está tratando con esta persona, que son sus aguas, son sus cascadas, son sus olas, que Dios está tratando con él en todo momento. Y entonces dice el versículo 8: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Algo que sabe este salmista
Es que aunque Dios está tratando con él, aunque están, dice ahí, es su mano sobre él a través de las cascadas, de sus ondas, de sus olas, la misericordia de Dios no se aparta de él en ningún momento. Es más, él dice, de día Dios mandará su misericordia y de noche es un cántico que estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Dice el versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y el salmista sabe que Dios es su roca. El salmista sabe que Dios le puede ayudar y en él se puede refugiar. Pero están pasando un momento donde pareciera que Dios no está con él. Y creo que muchas veces nosotros podemos pasar momentos así. Momentos donde yo oro, yo le busco, yo clamo, yo canto, yo le pido ayuda, pero pareciera que Dios no responde. Pareciera que Dios no me escucha. ¿Se acuerdan que hace unas semanas veíamos que David decía, ¿hasta cuándo, Dios, escuchará mi clamor? Y parece que el salmista está de la misma manera. Dice ahí, diré a Dios, roca mía. Sabe que en quien se puede refugiar es Dios, en quien puede descansar en Dios, pero también está diciendo, ¿por qué te has olvidado de mí? Porque pareciera que a veces Dios no responde, pero tengo que aprender algo. Dios nunca va a tardarse, Dios nunca nos va a dejar, Dios siempre va a responder en el momento adecuado. Eso es bien claro para nosotros. Dios no hace las cosas como yo quiero, sino Dios las hace como Él quiere. Cuando uno lee la Biblia, te encuentras ese pasaje que dice que los pensamientos de Dios siempre son de bien y nunca son de mal, y que sus caminos no son como nuestros caminos, y que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Entonces, si Dios me está haciendo pasar por un momento, tengo que entender que Dios hará algo en mi vida. Y cuando tú lo entiendes, puedes decir lo que dice el versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Tienes que esperar en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Creo que me ayuda a poder entender este capítulo, que aunque nosotros pasemos por momentos difíciles, necesitamos estar descansando, esperando y confiando en Dios. Habrá momentos que tendrás sed, habrá momentos en que Dios te va a zarandear, puedo pensar de esta manera, pero tengo que aprender aún en esos momentos a esperar, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Capítulo 43. Dice el salmista, dice ahí, plegaria pidiéndole vindicación y liberación, pero dice así: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Esta misma frase, si se fijan, se viene en el versículo 9 del 42. Se repite, es muy parecido un versículo con otro. Pero creo que el salmista está pidiendo que Dios sea el que le juzgue, pero también que sea Dios el que le puede defender. ¿Y quién puede hacer esto? ¿Quién puede ser juez y defensor al mismo tiempo? ¿Quién puede juzgarnos y quién puede defendernos al mismo tiempo? Claro que es Dios. Y creo que lo podemos ver en Jesús. Cuando leemos en Primera de Juan capítulo 2, simplemente lo voy a leer como una referencia. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si hay alguien que puede juzgarnos, es Jesús, porque Él es justo. Pero Él también es el que nos puede defender de la situación que nosotros pudiéramos estar pasando. Entonces, lo que hace el salmista simplemente es decir a Dios: Dios, tú júzgame y tú defiéndeme, pero líbrame de la gente impía. ¿Quién es la gente impía? La gente que no ama a Dios, la gente que hace las cosas malas, la gente que hace lo que a Dios no le agrada, ¿no? Dice: y del hombre engañoso e inicuo. Versículo 2: porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me ha desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Y mira lo que dice el salmista a Dios: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Cuando dice envía tu luz y tu verdad, nosotros podemos entender que la luz se refiere a la palabra. La Biblia me dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué me dice de la verdad? Que la palabra de Dios es verdad. Entonces yo puedo entender algo. Cuando uno está pasando por momentos difíciles, uno necesita que la palabra de Dios pueda venir a nuestra vida para que pueda alumbrarnos, para que pueda mostrarnos su verdad, pero sobre todo para ser guiados en ese momento tan difícil. No sé, muchas veces cuando nosotros, vuelvo a decir, estamos pasando por momentos difíciles, muchas veces nosotros vamos a buscar a alguien que nos aconseje. No es malo. Que nos diga qué puedo hacer, no es malo. Pero creo que lo mejor que podemos hacer nosotros es ir a la palabra, para que Dios a través de su palabra nos pueda guiar y nos pueda enseñar qué es lo que yo tengo que hacer en la situación que estoy pasando. No solamente me va a guiar, sino que me va a conducir, dice ahí, a su santo monte y a sus moradas. En otras palabras, puede ser a tu presencia. Es por eso que es importante leer la Biblia, porque la palabra de Dios es la que me puede cambiar, me puede confrontar, me puede confortar también en mi situación y mi necesidad, y me puede guiar a lo que yo tengo que hacer en todo momento. El salmista sabe que puede confiar en Dios en esa situación. Versículo 4 dice: entraré al altar de Dios, esto es a su presencia, dice, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Como que cuando la palabra de Dios viene a su vida, puede transformar su situación para que Dios pueda traer esa alegría y ese gozo que necesita. La Biblia me enseña, sobre todo en el libro de Filipenses, a estar siempre gozosos. ¿Aún en medio de la prueba? Sí, aún en medio de la prueba. Por eso dice ahí, estar siempre gozosos en todo momento, siempre, a pesar de lo que podamos estar enfrentando. Y termina diciendo el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En pocas palabras, creo que estos dos capítulos me hablan de una persona que tiene una necesidad, que está pasando por un momento difícil, pero que está entendiendo que solamente Dios puede ayudarle en su situación, y que al final a lo mejor es una lucha interna, porque le está hablando a su alma, le está hablando, y de repente pareciera que hay una lucha entre lo que siente y en lo que él puede pensar y meditar. Y quizás el sentir es tira la toalla, entra en depresión, desanímate, y de repente el conocimiento o el corazón de su mente le hace: no te desanimes, no te desesperes, sino al contrario, espera en Dios y alábale, porque Él va a transformar nuestra vida. Yo no sé si se dieron cuenta, pero quiero enseñarles esto. En el capítulo 42, en el versículo 2,
Dice él, mi alma tiene sed de Dios, y luego él dice del Dios vivo. Simplemente menciona a Dios como el Dios vivo. En el versículo 6 ya no es Dios vivo, sino de repente dice Dios mío. Y pareciera que ese clamor o esa confianza en Dios o esa esperanza no solamente lo lleva a que él pueda ver a Dios como un Dios vivo, sino que ahora lo acerca y dice, ahora es Dios mío. En el versículo 8, en la parte final, dice al Dios de mi vida. Ya no es el Dios vivo, ya no solamente es Dios mío, sino ahora es el Dios de mi vida. Y parece que su corazón va siendo transformado conforme va confiando y va buscando a Dios. En el capítulo 43, versículo 2, dice, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. Y no sé si vamos viendo, ¿no? Como que cada vez la relación, la dependencia o la confianza va avanzando. Del Dios vivo, del Dios mío, del Dios de mi vida, al Dios de mi fortaleza. Y en el versículo 4 de ese mismo capítulo, termina diciendo, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Impresionante es poder confiar en Dios aún en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Qué importante es entender que Dios no solamente es un Dios vivo, yo soy un Dios real y un Dios verdadero, sino que ese Dios también es nuestro y que también es el Dios de nuestra vida, pero es el Dios que también puede fortalecernos y puede cambiarlo todo a traernos gozo y traernos alegría aún en medio de la prueba y en la dificultad. ¿Cómo puede un corazón que está pasando por momentos difíciles tener gozo? ¿Cómo puede un corazón que está desesperado, que tiene sed, que tiene una necesidad, que sus enemigos se levantan contra él, cómo puede tener gozo? Porque lo que hemos aprendido en el coro es que puede aprender a esperar en Dios, a confiar en Dios, a alabarle, porque sabe que Dios va a hacer su salvación en todo momento. ¿Con qué termino? Con que la necesidad que tú puedas tener el día de hoy, el problema que puedas tener el día de hoy, no debe de llevarte a llevarte a una depresión. No debe llevarte a desanimarte. No debe llevarte a tener una ansiedad y estar desesperado y no saber qué hacer. Creo que lo que tenemos que aprender dentro de lo que hemos leído es a poder esperar completamente a Dios, a mirar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, a entender que si Dios me está haciendo pasar por sus olas, por sus cascadas, por sus ondas, es porque Dios tiene un plan especial para mi vida, que yo ahorita no lo entiendo, pero que Dios tiene un propósito especial para mí. Y que yo no debo de estar meditando o estar derramando mi vida en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo siento, porque eso me va a llevar a tener aflicciones. El estar pensando es, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué si no hago nada malo? ¿O por qué Dios lo permite? O pensar que siento como que Dios se ha olvidado de mí. Eso me va a llevar simplemente a tener más ansiedad. Y creo que lo que me va a ayudar a ser fortalecido es alimentarme de su palabra todos los días, para que su luz y su verdad nos pueda guiar y nos pueda llevar todos los días a su presencia, para que pueda descansar en Él y pueda confiar en Él, porque Él es el que va a traer nuestra salvación. Pues aprendamos a confiar en Él en todo momento. Algo que me llama la atención es que Dios ha estado hablándonos semana tras semana sobre situaciones difíciles, necesidades, pero Dios también, a pesar de que nos habla sobre eso, nos habla de aprender a descansar, a confiar y a depender completamente de Él. Yo no sé cómo estás viviendo hoy. A veces es muy fácil cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás? Y aunque estamos mal, es muy fácil decir bien. Es la respuesta común. Pero Dios quiere enseñarnos que si no estamos pasándola bien,
podamos aprender a confiar, a descansar y depender completamente en Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros en todo momento.